Y esta semana tengo que acelerar las cosas porque esta semana no hay prácticas, porque no hay tema. La siguiente semana, 2 semanas, vamos a ir electrocardiografía. Donde le digo que vayan a hacer su libro de electrocardiografía y la electrocardiografía normal. A lo mucho llegaremos a hablar de los normales, hallar la frecuencia, el ritmo, el eje. Fundamentalmente tienen que ser hipertrofias, isquemias, infarto y necrosis. A veces no lo metemos ahí porque es un tema bastante complicado. ¿Qué cosa es el ciclo cardíaco? Fenómenos, cuando hablo de fenómenos ya me estoy diciendo, hay varios hechos. ¿Sí? Fenómeno cardíaco se produce desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente. Un ciclo cardíaco. ¿Cuántos ciclos tendría en un minuto? 70, si es frecuencia 70, ¿verdad? Yo tengo 70 ciclos y 70 diástoles. Entonces, ¿qué cosa es el ciclo cardíaco? Es la secuencia de eventos eléctricos, pruébame el electrocardiograma. Mecánico, es la generación de presión. Sonoros, cuando escucho primer y segundo latido cardíaco. ¿Sí? ¿Qué ocurre durante el latido cardíaco concreto? ¿Qué sucesos van a darse durante estos momentos? ¿Sí? Sístole y diástole de las diferentes cavidades cardíacas, despolarización y repolarización del miocardio, cierre y apertura de válvulas, eso es lo que va a ocurrir. Y ahí tenemos más o menos cómo empieza la actividad de la onda P, generación del impulso, despolarización de la aurícula, despolarización del septo, despolarización del ritmo. No lo toco ese tema porque te lo voy a decir verdad. Cuando entre el electrocardiograma lo voy a tocar. ¿Dónde pasa? Porque esa lámina me está diciendo la actividad eléctrica. Y esa actividad eléctrica tiene un tema especial. Sístole y diástole. Sístole inicia con la contracción isométrica. ¿Qué significa? Isométrica, no está variando la longitud del músculo cardíaco. Dice, la sístole se inicia con la contracción isométrica y continúa con la fase de eyección rápida y luego viene la fase de eyección lenta. Esa es la sístole. Contracción isométrica. Porque ahí viene otra. ¿Y por qué se da la contracción isométrica? ¿Qué explicación le daría? ¿Por qué la contracción al inicio del ciclo es isométrica? ¿Cómo? ¿Qué se les ocurre? Por el volumen de sangre que se necesita. Bueno, cuando estemos en biofísica, esos temas se tocaron. No se le va a ocurrir que voy a preguntar en el examen fase del ciclo cardíaco, ¿no es cierto? Eso no lo voy a preguntar en primaria. Me voy a preguntar, menciona las 5 propiedades del corazón, ¿no es cierto? Preguntas de aplicación de pensamiento. Con lo que tengo el conocimiento, ¿cómo aplico eso? ¿Vale? Si a mí me preguntaran eso, ¿por qué al inicio de la contracción es isométrica? Porque hay una cosa, siempre digo, es un paseo como el humo conmigo. A mí no me interesa la respuesta, me interesa el argumento. El por qué. Si una pregunta era, él me puede decir, ¿es verdadero o falso? Teniendo la respuesta que es verdadero. ¿Sí? ¿Es verdadero o falso? Mi pregunta, verdadero. Dígame por qué es verdadero. No sabe, tiene 0. Pero yo dije que era verdadero, vas a adivinar. En medicina no es adivinanza. ¿Sí? Tú vas a demostrar que sí sabes cuando me demuestres con argumento. ¿Sí? Si a mí me hubieran hecho esa pregunta y ella le dije, doctor, cuando hicimos fluido con ustedes en biofísica, usted dijo que el líquido, en este caso es la sangre, es incompresible, no se deja comprimir. ¿Sí? ¿No es cierto? Pues si yo tengo un líquido aquí, por más que yo comprima, no se va a encoger, no va a disminuir el volumen. Es diferente con el gas, que si lleno de gas sí se va a comprimir. ¿Sí? Pues dice, los líquidos son incompresibles, los gases sí se dejan comprimir. Por eso dice, por más que se contraiga el músculo, sobre esa sangre que está en el ventrículo no se corta, no se contrae, ¿sí? No disminuye su volumen,
sigue teniendo la misma longitud del músculo. Lo que está ganando es presión en ese momento. Porque si la sangre se dejara encoger, no ganaría pues presión, jóvenes. No ganaría presión. Porque si la sangre fuera, si se deja comprimir, comprimo, no gano presión nunca. ¿Sí? Pero cuando empiezo a comprimir y no me deja comprimirse, ¿qué estoy ganando? Presión. ¿Y para qué estoy ganando presión? Para poder inyectar la sangre a través de la válvula. Al final de la contracción empieza la diástole que incluye una relajación isométrica, otra vez, ¿sí? La relajación isométrica. Fase de llenado rápido y fase de llenado lento, y luego viene la contracción auricular. El examen podría decir, explique por qué se da una relajación isométrica, ¿sí? Explique por qué hay un llenado rápido, ¿sí? Y hay un llenado dentro del ventrículo, ¿sí? La contracción auricular, qué ventaja y qué desventaja tiene. La duración del ciclo cardíaco total es el valor inverso de la frecuencia cardíaca. Si tengo una mayor frecuencia cardíaca, el ciclo cardíaco va a ser más corto. Si la frecuencia cardíaca dice 79 contracciones por minuto, la duración del ciclo cardíaco, cada ciclo me estaría valiendo. Es lógico, si tengo una frecuencia de 60, me está diciendo, ¿sabes qué? Tu corazón está contando 60 veces por minuto, cada sístole y cada diástole está durando un segundo, ¿no es cierto? Pero si me dices, ¿sabes qué? Tu frecuencia es 120, ¿qué me está diciendo? Que cada ciclo te está durando 30 segundos, ¿no? Medio segundo, ¿sí? ¿Está claro, no, flaco? ¿Sí? No. O sea, pongo el ejemplo con 60, para que calce exactamente 60 latidos, significa que tengo 60 ciclos. Y cada ciclo me está durando un segundo. Si me aumento a 120, ¿sí? Por minuto, ¿qué me está diciendo? ¿Sí? Que cada ciclo ya no me está durando un segundo, me está durando medio segundo. ¿Sí? Y si aumentara, pero se me está cortando, pero vamos a hacer después eso, ¿qué desventaja? ¿Será ventajoso que me aumente la frecuencia cardíaca? No, ¿será ventajoso que me aumente la frecuencia cardíaca? ¿Por qué? Me dice, no, correcto. ¿Por qué? ¿Están de acuerdo con tus compañeros? Dice ya. Razones. Si me aumenta la frecuencia cardíaca va a ser totalmente ventajoso. Uno va a decir, no, pues que voy a tener pues, ya no 60 sístoles, ahora tengo 120 más sangre. Y viene la pregunta, y la diástole se ha cortado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tú das 120 y cuando te tenías que llenar de sangre te has llenado lo correcto, si la diástole también las ha cortado. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces estás batiendo 120, pero estás expulsando menos volumen sanguíneo, porque te has acortado el tiempo de llenado del ventrículo. Por tanto, ya no vas a dar 70 centímetros por cada latido, como lo hiciste en 60 de frecuencia, sino ganas por 40. ¿Sí? Y es bastante negativo porque tú estás forzando el corazón a latir 120 veces por minuto. Entonces, es un corazón que no tiene eficacia. ¿Sí? Está gastando más energía y está rindiendo menos. Es como decía cuando comparan los alumnos, ¿no es cierto? Los primeros alumnos, los padres invierten, ¿sí? Y salen buenos resultados. Eso es correcto, ¿sí? Pero hay otros alumnos que el padre invierte y no hay respuesta por parte del alumno. ¿Sí? Invierte más, igual que hay aquí. Aumenta la frecuencia, pero no me están rindiendo los 5 litros que necesito. ¿Sí? Entonces tengo que ser eficientes con lo que nos dan, tengo que rendir. Seguimos jóvenes. Ahí están las partes del ciclo cardíaco. ¿Sí? Como, por favor, aquí todos los libros están. Empiecen a coger explicaciones. Solamente me voy a limitar a una de ellas. ¿Sí? Está con colores. Todos los libros de fisiología están. Hasta los de secundaria. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos dos ciclos cardíacos que hay aquí. Un ciclo y otro ciclo. ¿Sí? ¿A qué me voy primero? Sístole y diástole. Sístole y diástole. Fenómenos acústicos, fenómenos eléctricos, fenómenos de volumen, fenómenos de presión. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos en el ciclo cardíaco? Que voy a explicar esos tipos de fenómenos. Este dibujo lo ha hecho la persona no como se le ha ocurrido. ¿Sí? Lo ha hecho sincronizando los eventos, estos 4 eventos eléctricos, acústicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Voy a limitarme a uno. No puede ser. Voy a partir de aquí, fenómeno de presión.
Aquí me dice el rojo a qué corresponde, cambio de presión del ventrículo izquierdo. Me está diciendo, sígueme esta línea. ¿Sí? Me está diciendo, ¿sabes que cuando estás en la diástole, ¿sí? Aquí has entrado, ¿sí? Has llenado el volumen sanguíneo, pero no has aumentado de presión. No aumentado de presión. Pese a que aquí la diástole, el ventrículo se ha llenado. Se ha estado llenando de sangre el ventrículo, pero no aumentó su presión. Aumentó ligeramente. Y aquí él se llenó con los 70 centímetros más de sangre, porque él ha tenido como ser de 150. Ahora tiene 120. Y pese a tener 120, ¿sí? Su volumen ha aumentado. Aquí está, volumen 120. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso es lo que dice, volumen ventricular izquierdo, correcto. ¿Sí? Entonces me está diciendo, mira, aumentó su volumen, pero su presión no ha variado, casi no ha variado. Entonces, ¿qué viene aquí y sucede ahora? ¿Sí? Cierre las válvulas aórticas. Aquí primero. Cierre la sangre ingresó al aurículo ventrículo que ha ocasionado. Ahora, ya se llenó bastante volumen, ya está viniendo la onda de contracción y la sangre va a querer regresar a la aurícula. ¿Qué tiene que ver? Cierre de la válvula auriculoventricular. Y del ciclo anterior la válvula aórtica estaba cerrada. Entonces, me encuentro en este momento en que la válvula auriculoventricular está cerrada y la aórtica está cerrada. El músculo empezó a contraerse. ¿Qué hace? Empieza a generar presión. Y al generar presión, ¿qué hace? Va a ocasionar, pues viene la contracción isovolumétrica, porque el volumen no ha variado. Da la apertura de la válvula aórtica. Fíjense que de 0 casi ha llegado a 80, abierto la válvula aórtica y la sangre sale inyectada hacia la aorta. Empezó la sístole, la parte de eyección. ¿Sí? Empieza a expulsarse sangre y me voy dando cuenta cómo esta presión empieza a subir y aquí el volumen empieza a bajar. Empieza a bajar justamente porque la sangre pues está yendo a la aorta. ¿Sí? ¿Y con qué fuerza va a ir? Con esta presión que está aquí. Luego ha perdido tal cantidad de volumen y entra el músculo cardíaco en la fase de relajación, ¿sí? Que quiere la aorta ya ganó presión. La sangre quiere regresar ahora de la aorta hacia el ventrículo, lo cual no puede ser una idea básica. En el aparato cardiovascular la sangre solamente ve un solo sentido. No puede haber retroceso. Cuando hay retroceso es patológico. Entonces la sangre tiene que ir ahí, no puede regresar. ¿Qué tiene que ocasionar? ¿Sí? Cierre la válvula, ¿sí? Empieza a caer la presión. Viene la relajación isovolumétrica. Nuevamente a dos válvulas cerradas. Empieza a caer el volumen, se abre la válvula auriculoventricular, apertura de la auriculoventricular y nuevamente el ventrículo empieza a llenarse. Y la presión, entonces otra vez me conecto aquí. Ya estoy preparando el terreno para el segundo ciclo. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Y los sonidos cardíacos es muy fácil ya de ver. ¿Cuándo es el primer sonido? Cierre las válvulas auriculoventriculares, el segundo turno cierre la válvula aórtica. La actividad eléctrica que tenemos ahí es diferente a la presión de la aorta. ¿Sí? La presión de la aorta, ¿cuánto es? La presión arterial, ¿cuánto es? 80 por 120, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí el pie de la aorta, fíjate, no bajó 80. ¿Sí? La diastólica y su sistólica aquí. ¿Está claro, no, jóvenes? Por lo menos la idea, para cuando llegue a la casa, porque tienen una buena memoria, buena capacidad de captación, ya se resolvió su problema. ¿Sí? Pero los que somos normales, ya me quedó la idea y con la idea voy a seguir trabajando en mi casa. En el electrocardiograma, pasemos a los funciones de las aurículas como bomba para los ventrículos. La sangre normalmente va a pasar. La sangre normalmente fluye de forma continua hacia las aurículas. Cava superior, cava inferior. Aproximadamente el 80% de la sangre fluye directamente a través de las aurículas hacia los ventrículos. Entonces, ¿qué me está diciendo? La aurícula está recibiendo sangre de la cava superior, cava inferior, y cuando ha llegado a la aurícula, el 80% de la sangre ha pasado directamente hacia el ventrículo. Luego viene cuando la aurícula está en diástole, está relajada, pero la aurícula tiene su sístole. Entonces, después la contracción auricular habitualmente produce un llenado de un 20%.
sístole auricular, 20% más de sangre está mandando hacia el ventrículo. ¿Sí? Por lo tanto, las aurículas actúan como una bomba de cebado que aumenta la eficacia de bombeo ventricular hasta un 20%. Esa es la importancia de la sístole auricular. Podemos, pero va a decir, doctor, pero hay pacientes que tienen fibrilación auricular, por lo tanto no van a tener sístole. ¿Pueden vivir? Sí, pueden vivir. Pero viven con limitaciones. A eso somete a ejercicio de cibato velar, porque le falta ese 20% de gasto cardíaco. El corazón puede seguir funcionando en la mayor parte de la condición, incluso sin esta eficacia del 20%, porque normalmente tiene la capacidad de bombear entre 300 y 400 más de sangre de la que necesita el cuerpo en recurso. Entonces, ese señor que nos ha mandado a la tierra a sufrir, nos ya tomó en cuenta esa situación. Los que quieren sufrir, jóvenes. Función de los ventrículos como bomba. Tan pronto se ha finalizado la sístole, tan pronto como ha finalizado la sístole, mandó la sangre, y las presiones ventriculares han caído, disminuyen sus valores diastólicos bajos, ¿sí? La presión en el ventrículo empieza a caer. Y tengo que tener en cuenta que esa válvula ventricular está cerrada, ¿verdad? Mientras tanto ha seguido llegando sangre de la cava superior y cava inferior hacia la aurícula, está esperando que se abra la puerta otra vez. Por eso dice, esta sangre que se queda en la aurícula está generando presión alta, que permite uno que pierde presión abajo, el ventrículo, ¿cierto? Y uno que está ganando presión arriba del aurículo por ganar volumen, ¿qué hace? La apertura, ¿sí? A generar inmediatamente abre las válvulas auriculoventriculares y permite que la sangre vaya a ingresar rápidamente hacia los ventrículos. Viene el periodo de llenado rápido de los ventrículos. El periodo de llenado rápido dura aproximadamente el primer tercio de la diástole. Durante el tercio medio de la diástole normalmente solo fluye una pequeña cantidad de sangre hacia los ventrículos. La sangre continúa drenando hacia las aurículas desde las venas y que pasa a través de las aurículas directamente hacia los ventrículos. Durante el último tercio de la diástole, las aurículas se contraen y aportan un impulso que hemos hablado de ese 20%. Inmediatamente después del comienzo de la contracción ventricular, se produce un aumento súbito de contracción isovolúmica. Inmediatamente después del comienzo de la contracción ventricular, empezó la sístole, se produce un aumento súbito de la presión ventricular, lógico, líquido que no se deja comprimir, fibras musculares que empiezan a contraerse. ¿Qué cosas van a generar? La subida de la presión. Esa subida de presión, ¿qué hace? La sangre tendría que regresar del ventrículo hacia la aurícula, ¿no es cierto? Pero ¿qué tiene que hacer? Va a cerrar las válvulas auriculoventriculares. ¿Para qué? Para que no haya retorno. Ya dije, la sangre solamente tiene que ir en un solo sentido. Y sigue ganando presión. ¿Qué tiene que hacer al ganar presión? ¿Dónde ha ido cayendo la presión durante ese tiempo? En la aorta. Entonces, allá en la aorta que pierde presión, el ventrículo que gana presión. Dice, apertura de válvulas auriculares y aórticas. Viene la contracción de los ventrículos, ¿sí? De simvaciada contracción isovolumétrica, porque ambas válvulas están cerradas. ¿Sí? Entonces, estoy aquí. Cierra las válvulas. Las válvulas cerradas. La aórtica está cerrada del ciclo anterior. Viene la contracción isovolumétrica, o sea, la contracción isovolumétrica está dando a ambas válvulas cerradas, pues es isovolumétrica, iso igual más variedad de volumen. Luego viene el aumento de la presión del ventrículo izquierdo, hablando del ventrículo izquierdo, distintas presiones para el ventrículo derecho, pese que maneja iguales volúmenes, casi iguales volúmenes. El aumento de la presión del ventrículo izquierdo mayor a 80 y en el derecho mayor de 8 va a ocasionar apertura de las válvulas semiculares. Cuando habla de semiculares se está refiriendo a la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Y la ocasión es que la salida de la sangre hacia la aorta o hacia la pulmonar. Viene un periodo de eyección rápida, donde se va a vaciar el 70-60 centímetros de la sangre. Luego viene un periodo de eyección lenta, donde se va a vaciar el 30% restante.
Ahí está, periodo de Eyxford. Luego viene el periodo de relajación isovolumétrica. Disminuye rápidamente la presión del ventrículo, porque ya mandó, cerró la barba ya, la óptica cerrada, la barba que está cerrada ya de lo que pasó, la óptica se cerró para evitar que la sangre regrese, el ventrículo se empieza a relajar, la presión empieza a caer dentro del ventrículo izquierdo, pero disminuye rápidamente las presiones intraventriculares al final de la sístole, comenzando súbitamente la relajación ventricular. Cierre súbito de las valvas aórticas y pulmonar por presiones elevadas de las grandes arterias, la aórtica y pulmonar, que se acaban de distender con la sangre que le ha llegado desde los ventrículos, ¿sí? Y se cierra para evitar que haya retorno. El periodo de relajación isovolumétrica con disminución de la presión intraventricular, pese a que tiene el mismo volumen, las fibras cardíacas empezaron a distenderse. Con disminución de hasta los valores históricos, apertura de las valvas AD. Ha bajado tanto la presión que ya las valvas AD son vencidas por la caída de la presión del ventrículo y la subida de la presión de las aurículas, ocasiona apertura de las valvas AD para comenzar un nuevo ciclo cardíaco. Ahí está una valva. Pasamos a otro componente. El volumen, tengo que tener presente definición de volumen telediastólico, volumen sistólico y volumen telesistólico. Cuando hemos hablado de que se ha llenado el ventrículo, cuando durante la diástole el llenado normal de los ventrículos aumenta, el volumen de cada uno de ellos hasta aproximadamente 110, 120 litros. No me está diciendo el volumen telediastólico, la palabra no dice volumen que está hablando de telediastólico al final de la diástole. ¿Cuánto se está llenando el corazón? 120 mililitros. Con 120 mililitros es el ventrículo que está esperando para iniciar la sístole. Luego viene el volumen sistólico. Cuando el ventrículo se ha contraído, de estos 120 va a eyectar 70 centímetros. Ese es el volumen sistólico. Doctores, los otros 50 que quedan es el volumen telesistólico. O sea, me queda claro, cuando el ventrículo se contrae no está eyectando toda la sangre. Se está quedando, está eliminando un volumen sistólico y está quedando un volumen telesistólico, un volumen al final de la sístole. Si yo hago esta suma y esta resta, 120, 70 más 50, ahí estamos 120 centímetros de sangre que hemos hablado del volumen telediastólico. La fracción de eyección. Esa fracción de volumen telediastólico que es propulsado representa el 60%. O sea, el corazón tiene que expulsar 60% de sus 120. Por eso lo que son 70 centímetros. Si esa fibra cardíaca estuviera enferma, su fracción de eyección no va a ser 60. Va a ser menos, porque tengo un ventrículo enfermo que no se contrae correctamente. Mide la disminución del volumen del ventrículo izquierdo del corazón, insisto. Es la fracción de eyección que es muy importante. ¿Cuánto? La fibra está llenando con 120. ¿Cuánto me tienes que eliminar? Eyectar 70. Esta es tu fracción de eyección de más del 60%. Pero si es un corazón enfermo que no se contrae correctamente, no me eyectar 70, me eyectar 50. Y según la matemática de 50 que está saliendo con 70 que se está quedando, está invirtiéndose en la figura, ¿no es cierto? Me estoy quedando con 40% de fracción de eyección. Y eso que me dice la fracción de eyección, pues estás perfundiendo pésimamente tus tejidos. Porque esa fracción de eyección es la cantidad de sangre que va a mandar a todas las zonas de mi economía. El pulso venoso dice los cambios de la presión auricular se transmiten a las grandes venas, lo cual origina tres ondas características de la presión auricular. Aquí está. Esta es la onda del EKG, este es del pulso venoso. Tengo una onda A. ¿Qué significa la sístole auricular? La onda C dice aumento de la presión auricular producido por el abultamiento de la barra tricúspide del aurículo durante la contracción ventricular sistovolumétrica. Entonces estoy encontrando explicaciones de cada una de esas ondas, porque cuando pase a semiología me va a decir tiene una onda alta. Entonces cuando ella tiene una onda alta, ya recuerdo fisiología, y no me va a quedar mal cuando pase por ahí. Me va a decir, ¿y qué te enseñaron en fisiología? Pues eso tú debes saber.
si yo tengo una aplicación. ¿Sí? ¿Qué decía una sístole auricular? Entonces viene la pregunta ya de aplicación. Un paciente con fibrilación auricular, ¿cuántas sístoles auriculares tendrá? 60, 70, 50. ¿Qué tendría que poner? Ninguna. No tiene nada. ¿Por qué? Porque no tiene sístole auricular. La onda C dice, aumenta ahora esa onda C es una onda C alta y picuda. Eso viene a ser aplicación. Y si yo no sé de que esa onda C de dónde viene, no lo voy a decir mejor. Me voy a quedar bonito el chile que me falta. La onda C dice, es el aumento de presión auricular producido por el agotamiento de la válvula tricúspide, la válvula hacia la aurícula, durante la contracción de la. Pues con eso me está afirmando el doctor que cuando el ventrículo se contrae, la válvula se va hacia arriba. Correcto. Sí se va hacia arriba. Y esa onda hace que se refleje en el pulso de todo. La onda B refleja la elevación de la presión de la aurícula, se está llenando, ¿sí? Antes de abrirse la válvula tricúspide durante la diástole. Antes, aquí me está diciendo el llenado de la aurícula de sangre. ¿Sí? El seno X ocurre, contracción ventricular representa la relajación auricular, y el seno Y es una depresión diastólica, representa el llenado rápido del ventrículo derecho. La sangre se pica. La onda, le abriste la puerta, le abriste el piso y la sangre se hace. Las válvulas cardíacas. Las válvulas auriculoventriculares, las válvulas tricúspide impiden que el flujo retrógrado de sangre desde los ventrículos hacia las aurículas durante la sesión. Se cierran y abren pasivamente, ¿sí? De acuerdo a las presiones, esas obedecen a presiones, no actividad eléctrica. ¿Sí? Se cierra y abre pasivamente, se cierra cuando el gradiente de presión retrógrada quiere empujar la sangre hacia atrás, y se abre cuando el gradiente de presión anterior va a forzar la sangre en dirección positiva. ¿Sí? Entonces la función de las válvulas, cerrarse para que no haya regreso y abrirse para que la sangre vaya hacia adelante. La válvula aórtica y pulmonar impiden el flujo retrógrado de la arteria aórtica y pulmonar hacia los ventrículos durante la diástole. ¿Sí? Las elevadas presiones de las arterias al final de la sístole hacen que los volúmenes históricos, las válvulas auriculares se cierren súbitamente, a diferencia del cierre mucho más suave de las válvulas auriculoventriculares. Ubicación de las válvulas. ¿Sí? Función de los músculos papilares. Es fácil de decir, es evitar de que la válvula pues se vaya. Los músculos papilares se unen a los dedos, ¿sí? Mediante cuerdas tendinosas. Se contraen en conjunto a las paredes ventriculares, pero no contribuyen al cierre de las válvulas. No contribuyen al cierre de las válvulas. La mayoría de las válvulas se cierran por presiones, no por actividad eléctrica. Por el contrario, van a activar los velos de las válvulas hacia abajo, hacia los ventrículos, para impedir que la presión que se está generando aquí las haya producido hacia arriba. Están siguiendo como anclaje para que esa válvula con la presión no se evierta. No había porque cuando hay ruptura de estas válvulas, la sangre se contractura y la sangre empieza a regresar por aquí. Cambios y fugas de presión, pero lo de emergencia. Hasta la presión del pulso venoso. Los cambios de volumen, la actividad eléctrica, los tonos cardíacos. La onda A producida por la contracción auricular, actualmente la presión auricular derecha aumenta en 4 a 6, lo cual se está refiriendo a eso. Producida por la contracción auricular, la onda A, habitualmente la presión auricular derecha aumenta de 4 a 6 durante la contracción auricular y la presión izquierda aumenta aproximadamente de 7 a 8. Es más. La onda C se produce cuando los ventrículos comienzan a contraerse, se debe en parte a un ligero flujo retrógrado de sangre hacia las aurículas al comienzo de la contracción ventricular y por la protrusión hacia la aurícula de las válvulas aéreas, hacia las aurículas debido al aumento de la presión de los ventrículos. Igual sucede con la válvula aórtica cuando vemos esto.
la presión aórtica, aquí encuentro otro. ¿Sí? Es igual, la protección de la válvula aórtica, igual que el modelo C. La onda B se produce al final de la contracción ventricular, se debe al flujo lento de sangre hacia las aurículas de las venas mientras las válvulas AB están cerradas, ¿sí? Durante la contracción ventricular, están recibiendo sangre. Después, cuando ya finalizó la contracción ventricular, las válvulas AB se abren y permiten que esta sangre que se ha acumulado en la aurícula de donde hacia el ventrículo pase rápidamente por subir el valle. ¿Sí? De la aorta, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la presión ventricular aumenta rápidamente hasta que se abre la válvula aórtica. Permite que la sangre fluya inmediatamente desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta y después hacia las demás arterias sistémicas. Se produce una incisura en la curva de presión. Aquí está la incisura. Se produce una incisura en la curva de presión aórtica cuando se cierra la válvula aórtica, produciendo un corto periodo de retorno de sangre. E inmediatamente antes de cierrar la válvula, seguido por interrupción brusca del flujo retrógrado. Ahí, cuando pasan la semiología, hay una semiología del pulso venoso, semiología del pulso arterial. Y si yo no tengo conocimiento por qué se debe a esas ondas, voy a estar perdido. Porque van a decir, a ver, joven, ¿cómo usted encontraría las ondas del pulso venoso en una insuficiencia mitral? Y empezar por aquí en ese sentido joven, ¿no? Porque ya que no lo quiero hacer. Porque teniendo la base, puedo avanzar y dar explicaciones. Porque no voy a tomar examen de propiedades de corazón, ¿cierto? Porque eso es que conocemos, ¿eh? Es como en el fútbol. Cuando un muchacho de 15, 14 años va a jugar fútbol, quiere ser futbolista, ¿sí? Se somete a un sistema muy estricto. Y por ese sistema está, quiere ser bueno médico, ¿sí? Si no, ¿qué pasaría? Si quiere ser futbolista y quiere ser médico, ¿sí? 15 años. Yo, su papá, lo mando a una academia donde lo dejen comer, jugar, relajarse. ¿Sí? No lo mando, ¿cierto? ¿Sí? Lo mando a una academia de fútbol que sea bien exigente, que le controle su comida, que le controle su alimentación, ¿sí? Que sea exigente en la actividad física. ¿Sí? Porque si pesaba 80 kilos, su peso ideal son 60, tienes que bajar a 60, te cueste lo que te cueste. No tiene que jugar a eso, un montón de privaciones, y sea de buen futbolista. Pero si lo mando a una academia de esas que lo dejan tomar, jugar, ¿sí? ¿Va a ser buen futbolista? Imposible. ¿Sí? Igual sucede en medicina. Si lastimosamente caigo en manos de colegas que no son exigentes, ya sé cómo voy a terminar. ¿Sí? Pero si caigo en manos de profesores muy exigentes, cuando termine mi carrera, cuando soy estudiante, lo voy a tal cosa, ¿sí? Pero cuando ya termino mi carrera, digo, ¿cómo hubiera querido tener 5 profesores como él? Y mi vida sería diferente en este momento. He terminado mediocre, he terminado el montón y no tengo futuro. Doy un examen lejano, busco trabajo, no encuentro, voy a la presidencia, no encuentro, no apruebo ni nada. Y viene mi desgracia, ¿sí? Porque simplemente te entraste en una academia donde tuviste muy malos profesores, que no te exigían porque eres gracioso. ¿Sí? Y bonito con el público jóvenes. ¿Sí? Cuando yo era muchacho como ustedes, un chico, le gustaba jugar con pesa igual que nosotros. Entonces el sistema, 15 kilos tuvo que bajar en 2 meses. Me quemaron toda la grasa que tenía, en 2 meses. Igualito es en el estudio jóvenes. Igualito es en el estudio. Tendría que esforzarse, dedicarse a estudiar. Como ustedes ya me escucharon, si yo tuviera la edad de ustedes, me dedicaría a estudiar mañana también. Sería lo único que me dedicaría a hacer. Porque cada vez el mundo es más competitivo, el mundo se ha vuelto más chiquito, porque tengo que competir con los de la San. Ya no, antes en Arequipa mi competencia, que no había competencia en Arequipa, la San Agustín es la única. Ahora el mundo se ha vuelto chiquito. Ustedes van a dar examen, encuentran los de San Marcos, de los Cayetanos, los de Argentina, de Chile, de Cuba, de Venezuela, tienen hasta de Europa. Entonces ya mi competidor ya no es mi vecino, pues de la esquina.
mi competidor es otro que está viniendo del otro continente. Y si me quiero ir a trabajar por allá, para Europa, tengo que ir bien preparado. El profesor joven que soy siguiente. A mí me preguntó, ¿qué profesor te acuerdas? Me acuerdo de 3 profesores. ¿Sí? De mi carrera de medicina, 3, y de mi carrera de residencia, 1 básicamente. ¿Sí? Que cuando pasé por sus manos, rogaba que se vaya de vacaciones ese mes que me tocaba rotar. Entonces, ojalá que este mes se vaya de vacaciones, y el hecho coincidía. ¿Sí? El profesor Orlando en cirugía. Festejaba con cierre de vacaciones. Aprobamos, decíamos, exámenes rápido antes que regresen. Terminamos el curso antes que regresen. Porque ya sabía que regresaba él y te empezaba a preguntar, a ver, háblame de hernias. Acá decirlo, háblame de hernias. Avanzados. En el último capítulo te trancabas, jalando, tírate. ¿Sí? ¿El sabía o no sabía? No es que sabía la mitad. ¿Sí? ¿Sabes o no sabes? Tenía que recitarle prácticamente desde allá hasta allá. Ya me faltaba 10 metros para llegar a la meta, no, pero todavía más de la mitad de aquí. ¿Sabes o no sabes? Necesito lo que tienen que por así. No piensen, que piensen ustedes que tengo mi carrera que van a trabajar aquí, no tienen que ser más grande. Si piensas en grande, vas a ser grande. Si piensas en chiquito, estás por ahí. Digamos por los hoteles, ya me olvidé de eso. Dice, se produce una incisura, aquí está en verde. Aquí la aorta feliz estaba recibiendo sangre. Pero ya empezó a perder presión. Y esa sangre quiere regresar ¿dónde? Hacia la tripa. Porque le ha perdido presión. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cerrar la válvula. Entonces, esta incisura, se produce una incisura en la curva de presión aórtica cuando se cierra la válvula, producida por un corto periodo de sangre retrógrada, antes que la válvula se cierre, para interrumpir el flujo retrógrado. 3. Antes de que se contraiga el número de la presión aórtica, disminuye hasta valores diastólicos, empieza a disminuir, a caer la presión. Curva de volumen, curva de presión. Aquí está el ciclo cardíaco. Aquí es un ciclo cardíaco. Esto no lo voy a explicar, esto no lo puedo mirar nadie. Aquí es un ciclo cardíaco. Aquí está, ¿qué cosa está ocurriendo aquí? Diástole, contracción isovolumétrica, sístole y relajación isovolumétrica. ¿De acuerdo con eso? Esa es una asa presión volumen. Porque estoy jugando aquí con presiones, estoy jugando aquí con volúmenes. Y esto, voy a ver, analizo esto en todos los libros, empiezo a analizar, ¿y por qué empiezo de 50? Porque es lo que llamaba antes, el volumen tele, que el tele es histórico, el tele diastólico es. ¿Qué volumen sería ese? ¿Tele diastólico o tele histórico? Tele diastólico, su compañera, ¿otra opinión? Es el tele histórico, es el del ciclo anterior. Bueno, no estoy hablando de que son 50 lo que queda y 70 lo que queda. Entonces, se abre la válvula auriculoventricular, la sangre empieza a llenarse, ya llegué a los 120 milímetros de sangre. Entonces, ¿qué hace ahí? Fíjense, la presión ha aumentado, el volumen se ha aumentado, se da el cierre de la válvula auriculoventricular. ¿De acuerdo? Aquí se dio ¿qué cosa? Apertura, ¿no es cierto? Y en el ventrículo se tiene que cerrar porque ya llegó, que son las sístoles, tiene la contracción isovolumétrica, no hay entrada ni salida de sangre, van las válvulas cerradas. ¿Sí? Aquí, ¿qué se tiene que dar? La apertura de la válvula aórtica. ¿Para qué? Para que la sangre empiece a ser eyectada. ¿Sí? Aquí, ¿qué tiene que hacer? La presión empieza a caer, la sangre va a querer hacer un regreso, ¿no? Entonces cierra la válvula aórtica. Válvula aórtica cerrada, válvula auriculoventricular cerrada, caída de la presión. Esa es una asa presión volumen. Entonces, la curva es medio minuto de lo que se compra.
Voy a explicar aquí. Voy a volver a repetirse. Asa, presión, volumen. Apertura de la válvula auriculoventricular. Cierre la válvula auriculoventricular. Cuando se abre la válvula auriculoventricular, ¿qué hace? La sangre empieza a ingresar hacia el ventrículo izquierdo. Va ganando volumen, pero no gana presión porque el ventrículo está en diástole, está relajado. Entonces ya se dio el volumen y ya empezó la sístole. Y el ventrículo empieza a contraerse, empieza a ganar presión. Entonces la sangre va a querer regresar hacia dónde? Hacia la aurícula. Para evitar eso, ¿qué hace? Se cierra la válvula. Ya tengo las válvulas cerradas, empieza la contracción isovolumétrica, porque el corazón entra en sístole, contracción isovolumétrica, y ya ganó presión, superó los 80 millones de mercurio, abre la válvula aórtica, expulsa la sangre de la aorta, ya le inyectó tanta sangre que el ventrículo empieza a perder presión, la sangre está superior a la aorta, quiere regresar al ventrículo, se cierra la válvula aórtica, y cuando esta válvula está cerrada de aquí, y también se cierra, válvulas cerradas a los extremos, viene la contracción isovolumétrica y la presión empieza a caer. Se lo dije en resumen. Inicia el volumen periodo de llenado. ¿Cuándo dice que empieza el periodo de llenado? Con la apertura de las válvulas. Y inicia un volumen ventricular, el volumen que es ¿verdad? ¿Cuánta presión tengo en ese momento? No se atribuye. ¿Cuál es el volumen que existo? A medida que la sangre venosa fluye sobre el ventrículo desde la aurícula izquierda, el volumen empieza a aumentar hasta cuánto? Hasta 120. Que el denominado volumen telediastólico tuvo un aumento de 70. Tenía el telediastólico 50 más 70 que está llenando son 120. Ahí está, periodo de llenado. Lo que es volumen telesistólico, la válvula mitral se abre, empieza a llenar, la válvula mitral se cierra, no ganó presión, ha ganado muy poco de presión, sí ha ganado cantidad de volumen. Esta fase de llenado ventricular, el diástole, aquí viene qué cosa, ganancia de presión, que son la sístole, válvula cerrada, no hay salida de sangre por ningún lado, porque la válvula aórtica está cerrada, llegó a la presión de 80, abre la válvula aórtica, empieza a inyectar la sangre hacia la aorta, la aorta ya ganó tanta presión que la sangre quiere, luego, si el ventrículo empezó a perder sangre, empezó la relajación, y la aorta ganó volumen, ¿sí? Ha ganado presión, la sangre va a querer regresar a dónde, así el ventrículo, se la válvula aórtica se cierra. Y viene la válvula cerrada, pero la presión isovolumétrica, no hay entrada ni salida de sangre. Lo que hay pérdida de volumen, no. Hay cambios en la presión, sí, va yendo de más a menos. ¿Pregunté alguna duda sobre esto? No, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué cosa más le está aumentando? Periodo, volumen sistólico. ¿Cuánto dijeron que era el volumen sistólico? 70, ¿no es cierto? De aquí sale 120, y de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Y con lo que me he quedado, ¿cuánto es? 50, son 70. ¿Qué se llama eso? Volumen sistólico. Es la cantidad de sangre que expulsa del corazón. ¿Sí? Y ahí está con los nombres: volumen telesistólico, volumen telediastólico, periodo de eyección, volumen sistólico. También al final del periodo de eyección, de la parte de arriba, la válvula aórtica se cierra y la presión dentro del ventrículo tiene que empezar a caer. ¿Sí? De nuevo, hasta el nivel de la presión diastólica sin cambio de volumen. Aquí, si yo pusiera esto, ¿qué nombre le pondría esto?
presión isotónica. Así el ventrículo recupera su valor inicial en el que queda aproximadamente, en el ventrículo digo que queda 50 mililitros de sangre, ¿no es cierto? Es el volumen histórico. Y la presión auricular es de aproximadamente 2 o 3 milímetros de mercurio. Precarga y postcarga. ¿Qué cosa es la precarga y la postcarga? Una forma sencilla de decir la precarga es el corazón. ¿Sí? La precarga es la cantidad de sangre que le llega. Y la postcarga es la resistencia que le está ofreciendo a que descargue esa sangre que tiene. Esa es la idea que tengo. Precarga, en el corazón, precarga, cuánto de sangre me va a llegar. Y postcarga, cuánto de resistencia me deja dar. ¿Sí? Pero hay que comparar más técnicas. ¿Sí? ¿Qué hizo a mí? La precarga. ¿Sí? O no te estoy mintiendo. Cuando has recibido sangre precarga, ¿sí? No te estás generando una condicionado de tensión del músculo cuando comienza a contraerse, cuánto te ha llenado. De acuerdo a lo que te ha llenado, vas a generar tensión. ¿Sí? Determinado por el volumen de sangre al final del periodo de llenado ventricular. ¿Sí? Es la presión diastólica, es la precarga, con lo que ya se ha llenado. ¿Sí? La postcarga, ¿qué cosa es? Carga contra la que el músculo va a tener que ejercer su fuerza contraria. Aquí está lo que recibes y cómo te ha dejado de ser recibir, y aquí está cuánto vas a dar. ¿Sí? Pues carga contra la que tú tienes que empujar, ¿sí? Para evitar sangre. En el lado derecho se expresa como resistencia vascular pulmonar, ¿sí? Porque cuando hablo del ventrículo derecho, ¿quién me va a hacer resistencia para que yo le mande sangre a los pulmones? La resistencia vascular pulmonar. Y si es de la aorta, ¿quién me va a hacer resistencia? La resistencia vascular sistémica. Presión de la aorta que sale del ventrículo. Imagínate que tu ventrículo izquierdo, y aquí está la aorta, y es hipertenso. ¿Tendrá que ser más trabajo o menos trabajo tú puedes inyectar sangre? Yo soy la aorta, estoy bien hipertenso. Tú te contraes, ¿tendrá que hacer más fuerza o menos fuerza? Más fuerza, no sé, porque estás luchando contra una resistencia, ¿sí? Como si nos cierran la puerta y nosotros empujamos para abrir la puerta, ¿no? Tengo que generar más fuerza, ¿sí? Entonces la postcarga, la precarga sería como alimenta por ahí la sangre, ¿sí? Y la postcarga es como lo mando por aquí, ¿sí? Pues cuando entre sangre me va a variar la tensión del músculo, todo lo que está ahí, ¿sí? Al final, ¿cuánto me llena la presión de esto? Eso es, ¿sí? La precarga, fíjate lo que le digo, precarga, ¿cómo me hace daño? Y la postcarga, ¿cuánto te voy a dar? ¿Sí? Lo que va a favorecer la precarga y lo que va a alterar la postcarga. Una buena carga, si tú tienes 5 litros de sangre y agarro y te pongo 2 litros de cloruro, ¿aumentará tu precarga? Lógico, ¿no es cierto? Porque ya no tienes 5, estás ahora jugando con 7 litros. Por eso va a aumentar tu precarga, va a aumentar la tensión de tu pared, va a aumentar tu volumen telediastólico, ¿verdad? ¿Y cuándo se origina eso? Cuando hay hipervolemia, lo que estoy refiriendo, regurgitación sanguínea. ¿Qué pasa? Pues la sangre que yo debía haber inyectado, ¿sí? Regresa nuevamente. Y cuando regrese, el corazón se va a llenar mucho más. La postcarga, resistencia a la salida de la sangre de los ventrículos, incrementa la hipertensión, vasoconstricción. ¿Sí? Aumenta la postcarga. Mayor trabajo cardíaco va a tener que realizar. ¿Cuáles son los valores que existen? ¿Sí? Presión en la aurícula derecha, 2 a 6 milímetros de mercurio. Presión en el ventrículo derecho, la sistólica entre 15 y 25 y la diastólica entre 0 y 5. ¿Sí? La presión capilar pulmonar, 6 a 12 milímetros de mercurio. Y la presión en la arteria pulmonar, 15 a 30 de sistólica y 8 a 15 de diastólica. ¿Sí? Un promedio de 9 milímetros. Es muy diferente a las presiones que maneja el lado izquierdo, ¿verdad? ¿Sí? Porque si aquí yo pusiera
presión en la aorta no es por el 15, la sistólica no es 20, 120, ¿no es cierto? La diastólica no es 15, es 80. ¿no? La presión media no es 19, es 100. Si quieren terminar. Ahí se termina. Regulación del bombeo cardíaco. ¿Qué mecanismos van a regular? Sí, dijimos, regulación intrínseca de bombeo en respuesta a los cambios de volumen. Ya no tiene 5 litros, lo puse equivocadamente 2 litros más, son 7. Control de la frecuencia cardíaca y de bombeo cardíaco por el sistema nervioso autónomo. Sí. Frecuencia cardíaca simpática aumenta la frecuencia, inotrópico positivo, o disminuye la frecuencia cardíaca. Si aumento el disminuye la frecuencia cardíaca, va a alterarse el bombeo. Entonces, el sistema, el aparato cardiovascular está sometido a cuánto de volumen tú de sangre vas a dar. ¿Sí? ¿Quién está dominando, el simpático o el parasimpático? ¿Sí? En la mayoría de el mecanismo de la ley de Frank-Starling dice, en la mayoría de las situaciones, la cantidad de sangre que bombea el corazón cada minuto está determinada en gran medida por la velocidad de flujo sanguíneo hacia el corazón desde las venas. ¿Qué me está diciendo eso? Oye, si tu ventrículo izquierdo recibe buena cantidad de sangre, estamos hablando del sangre, ¿sí? Va a inyectar una buena cantidad de sangre. ¿Sí? Esa es la ley de Frank, el mecanismo de Frank-Starling que dice, si la fibra cardíaca se ha elongado, ¿sí? Va a tener una mayor fuerza de contracción. En la mayoría de situaciones, la cantidad de sangre que bombea el corazón está determinada en gran medida por la velocidad del flujo sanguíneo hacia el corazón desde las venas. Me está diciendo, oye, ese ventrículo izquierdo va a funcionar más sangre de acuerdo a la cantidad de sangre que ha recibido. Si ha recibido más sangre, la fibra se ha elongado y se va a contraer con mucha mayor intensidad. El corazón se puede bombear automáticamente hacia las arterias esta sangre que le llega de modo que puede fluir de nuevo por el gasto cardíaco. Si puede ser gasto cardíaco, ¿sí? La cantidad de sangre que el corazón expulsa en un minuto. ¿Y de qué depende? Del volumen sistólico que ya lo conocemos y de la frecuencia cardíaca. Capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a volúmenes crecientes del volumen. La fibra cardíaca pues tiene esa recibe más, pero todo tiene su final, ¿no es cierto? No se va a dejar aumentar 4 litros al año, pero sería ese daño. El corazón es complaciente hasta determinado momento de elongación. Entonces, dice capacidad intrínseca que tiene el corazón de adaptarse a volúmenes crecientes del flujo sanguíneo de entrada se adapta. Cuanto más se distiende el núcleo cardíaco durante el llenado, mayor será la fuerza del corazón sano. Dice, cuanto más se distiende el núcleo cardíaco, o sea, se está llenando mejor, mayor será su fuerza de contracción y mayor será la cantidad de sangre que va a bombear. Casi en ese último párrafo se reduce la ley de Starling. A mayor elongación del núcleo cardíaco por haber recibido mayor cantidad de sangre, va a haber una mayor fuerza de contracción y consecuentemente un mayor volumen de eyección. Estoy esperando un ratito, a ver, vamos a examinar. Esta es una sarcoma, ¿verdad? Línea Z, línea Z. Aquí, ¿no? Línea Z, ¿verdad? ¿Quién diga aquí la? ¿Qué otras proteínas existen? ¿Qué función tiene la actina? Tiene exposición a la actina ya. Están casi como puntos de anclaje a la línea Z, ¿no es cierto? Porque no están flotando ahí. ¿Sí? Y después viene la actina, ¿sí? Con su troponina C, troponina T, troponina I, ¿no es cierto? ¿Sí? Se pueden enojar ustedes, señora. ¿Qué me dice? Curva de presión auricular. A medida que aumenta la presión auricular, ¿cómo? ¿Sí? A medida que aumenta la presión auricular de cada uno de los lados del corazón, el reloj sistólico de ese lado aumenta. ¿Sí? Es correcto, ¿no es cierto? ¿Sí? Si la aurícula se ha vuelto buena gente, a medida que aumenta el volumen de la presión auricular, ¿por qué se ha vuelto a aumentar la presión auricular? Porque aumenta el volumen. Estamos hablando de conceptar, ¿sí? ¿Por qué no decir, bueno, no te aumenta una estenosis filtrando? No pasa sangre y aumenta la presión arriba y no mejora la función del corazón. Porque no va a mejorar porque no está dejando pasar sangre al ventrículo. ¿Sí? Estamos hablando de corazones sanos,
A medida que aumenta la presión del aurículo, usted me está diciendo, la pregunta que saben diré, ¿por qué aumenta la presión del aurículo en un paciente sano? Porque hay un mayor trombo venoso, ¿no es cierto? Entonces, a medida que aumenta la presión del aurículo de cada uno de los lados del corazón, el trabajo sistólico de ese lado va a aumentar hasta que alcance el límite de tamaño volumen del ventrículo. Ahí el ventrículo cuando es un chile que se va a estirar, hasta el chile se rompe cuando uno estira, ¿verdad? El ventrículo también se va a dejar estirar. Pero llega un momento en que ya no se deja estirar más, empieza a claudicar. Y aquí tenemos, ¿cierto? A medida que va aumentando la presión en la aurícula, va a aumentar el trabajo. La aurícula derecha y la aurícula izquierda manejan distintas presiones, ¿verdad? Una es la función ventricular. La presión auricular, la presión en el ventrículo auricular en la aurícula derecha es diferente. ¿El ventrículo derecho manejará igual volumen que el ventrículo izquierdo? ¿Sí? No. No digo el número igualito. Hay diferencias mínimas. ¿Manejará igual volumen sanguíneo derecho y izquierdo? Por lo que tiene que ser así. Porque ¿quién alimenta al izquierdo? El derecho. Y si el derecho lo alimenta más el izquierdo, ¿qué va a cambiar? Habrá diferencia. Acepten. Hay una diferencia en el lado izquierdo. ¿Por qué? Yo diría aquí 70, 70, no. Aquí 73, 74. ¿Por qué? Pregunta para los de economía. Esta pregunta se resuelve con anatomía. Esa es misma anatomía. Ahí hablamos del simpático sistema nervioso autónomo, ¿sí? Aquí vemos una cosa curiosa. El simpático inerva, no sinusal, no auriculoventricular, inerva ¿qué cosa? Las fibras cardíacas, la masa ventricular. Pero con el parasimpático, ¿qué ocurre? Inerva no sinusal y el auriculoventricular. No alimenta la mano al resto de la fibra cardíaca. La eficacia de la función cardíaca está controlada por los nervios simpáticos y parasimpáticos que inervan de forma abundante el corazón. Simpático, todo el corazón. Parasimpático, no, prácticamente no inervan la masa ventricular. ¿Qué hace el simpático? Dice, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la capacidad contractil, ¿sí? Hasta el doble lo normal, aumentando la presión de eyección. ¿Qué hace? Disminuye la función de bomba del corazón en la contraparte. Disminuye la frecuencia cardíaca y fuerza de contracción por lo ventricular se reduce. Va a reducir la actividad cardíaca del corazón hasta un 30%. Un estudio vagal puede llevar a la persona hasta el paro cardíaco. La estimulación intensa puede interrumpir el latido cardíaco durante algunos segundos. Luego, el corazón es capaz de recuperar su ritmo. Reduce la contracción del bulbo cardíaco hasta un 20-30%. Las fibras vagales van principalmente a aurículas y no mucho se los ventrículos. Por eso disminuye muy poco la capacidad contractil de los ventrículos. El simpático, dice la estimulación simpática libera noradrenalina, que va a actuar sobre los receptores beta 1 que abunden en el corazón, y la proteína G con la activación resultante de la demenciclase y aumento de la endotensina intracelular, traduciéndose en qué? En aumento de la intensidad del descarga simpático, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractibilidad. Eso lo está haciendo a través de los receptores beta 1, y está utilizando los segundos mensajeros a la proteína G. Esto también ya lo hubieran hecho antes. ¿Qué tipo de receptores existen en cada uno? APO1, APO2, beta 1, beta 2. Estos fármacos de su no corresponden. Esto tampoco no lo recuerdo. Aquí sí, efecto de los iones potasio y calcio sobre la función cardíaca. Resumiré esto. El ion potasio, la hiperpotasemia me va a llevar al corazón a un paro cardíaco y el exceso de calcio iónico en la sangre va a llevar
La hipercademia, ¿y por qué? ¿Sí? Reduce el potencial de membrana en reposo de de núcleo cardíaco, es decir, su alta concentración extracelular despolariza parcialmente la membrana celular, provocando que el potencial de membrana sea menos negativo. Al disminuir el potencial de membrana, disminuye la intensidad del potencial de acción, por lo que la contracción del corazón va a ser más débil progresivamente, por la hiperpotencia. Pues me puede llevar a colocar. Y eso puede ver en el electrocardiograma, ¿sí? La hipercademia, una onda T alta y difusa. Entonces, produce la lectura del electrocardiograma. Y las cantidades, ¿cuánto es el potasio normal en sangre? 4, ¿cierto? Entonces aquí la teoría, cuando tienes 4, viene el electrocardiograma bonito. Cuando estás en 6 a 7, mira, la onda empieza a volver normal. Cuando tienes 7 a 8, mira qué está pasando. Entonces, los trastornos electrolíticos por calcio y por potasio también lo pueden detectar a través de los cambios en el electrocardiograma. La hipocalemia ocasiona provocación del intervalo PR, ondas subprominentes, en ocasiones inversión cardíaca onda T en las derivaciones precordiales. Calcio, función cardíaca. La hipercalemia que hace, intensifica la capacidad constante del miocardio, el corazón se va a relajar menos durante la diástole y al final se detiene en sí. Produce debilidad cardíaca, los eventos cardíacos raras veces tienen significado clínico en la hipocalcemia. Efecto de la temperatura y nada más tengo que comentar, ¿sí? Un niño con fiebre que hace aumenta su frecuencia cardíaca, aumenta su contractibilidad. ¿Sí? ¿Qué horas son? 9:30. Entonces, 10 minutos que nos quedan. Quisiera hacer más, pero 10 minutos no voy a hacer.